Hemos dicho de que cada programa informático es exclusivamente diseñado para solucionar algún tipo de problema que existe, como los editores gráficos, los procesadores de texto, los lenguajes de procesador de hojas de planillas electrónicas, un montón, ¿no? Hoy en día, programas para qué no hay, absolutamente para todo. Pero también hay programas que, si bien ayudan a mejorar la vida de las personas, también se han creado programas para perjudicar, ¿no?, la vida de las personas, ¿no? Y más que todo los dispositivos y la información. Y estos programas se los llama virus, ¿no? Son exactamente parecidos o tienen el mismo funcionamiento que los virus de las personas. Nosotros las personas tenemos diferentes tipos de virus, existen diferentes tipos de virus que una vez entrando a nuestro sistema inmunológico, a nuestro cuerpo, atacan, ¿no? Y hacen que nos enfermemos. Lo mismo, los desarrolladores de software también inventaron programas llamados virus informáticos, que son programas pequeños, ¿sí? Son bien pequeños, que realizan funciones específicas al ejecutarse, al iniciarse, se podría decir, ¿no? Estos lenguajes están escritos en lenguajes de bajo nivel, como el lenguaje de máquina o el assembler, y también de alto nivel, ¿no?, como el lenguaje Java, C++, etcétera. Estos virus tienen la capacidad de reproducirse por sí solos, ¿no? Es igual que un virus que el resfrío, por ejemplo, ¿no? Basta que nos entre una cepa del resfrío y ese virus al entrar a nuestro cuerpo se reproduce, ¿no?, por sí solo, empieza a regenerarse, a propagarse. Y eso hace que nosotros nos enfermemos. Igual en la computadora los virus entran al sistema, en este caso al sistema operativo, y una vez ingresado se van regenerando y se van propagando de tal manera que la computadora llega a perder más que todo el control, ¿no? Por eso hay virus que una vez infectado ya no responde ni el teclado, el mouse, o se vuelve muy lento, ¿no? Entonces, prácticamente ya se pierde el control de los diferentes dispositivos de la computadora. Se conocen 3 tipos de virus, o se los clasifica en 3 tipos, ¿no? Se los clasifica en los caballos troyanos, en las bombas lógicas y en los gusanos. Lo que más nosotros utilizamos, vemos en nuestro ambiente son los famosos gusanos. Pero los caballos de Troya también existen, ¿no? Y esos son más que todo programas que nos permiten, o programas que permiten introducirse en el sistema de forma muy, pero muy sigilosa y muy camuflada, se puede decir, por eso es caballo de Troya, para ingresar al sistema. Hay programas o hay sistemas operativos o computadoras que tienen virus, antivirus, ¿no? Y estos caballos de Troya justamente tienen que entrar de forma camuflada al sistema operativo. No pueden, el antivirus los detecta y los elimina. Tienen que buscar la manera de ingresar sin que el antivirus lo pueda ver o lo pueda identificar. Y una vez ingresado adentro, infectan todo y hace que el mismo antivirus ya no sea sencillamente eficiente, ¿no? Al mismo antivirus lo contagia. Por eso se llama caballos de Troya, ¿no? Son sumamente dañinos. ¿Para qué se utiliza eso? Normalmente utilizan para robar información, para sacar datos de la computadora, ¿no? O para dañar todos los datos de la computadora. Para eso son los caballos troyanos. También existen los programas de bomba lógica,
que estos programas básicamente tienen la particularidad de que se ejecutan o liberan su carga cuando hay una determinada condición, una determinada fecha o una determinada acción, ¿sí? Es decir, explotan cuando se ha cumplido una fecha, ¿no? Uno puede programar un virus. No sé si se acuerdan que cuando había el virus, el virus del milenio se llamaba, ¿no? Había un virus que supuestamente cuando iba a haber el cambio del milenio, de 1999 al 2000, iba a hacer estragos, digamos, estragos con los bancos, con las cuentas, porque se estaba cambiando de dígito de 1900 al año 2000, digamos. Y todo el mundo andaba en pánico y la gente empezó a retirar su dinero porque les decían que el virus va a atacar y que supuestamente todo el dinero que tenía la gente a nivel global se va a perder, o sea, se va a borrar los datos, cuánto dinero tenía la gente y entonces eh, entró un pánico, una psicosis total esas veces, me acuerdo, ¿no? Entonces son virus que este, se ejecutan en un determinado momento. No hasta hace mucho, el año, a ver, ¿qué año ha sido? El año 2013, creo que no, 2014, estalló una bomba lógica en el centro nuclear de Irán, ¿no? Irán es un país, no sé si lo han oído hablar de ello, es un país un país musulmán, ¿no? En Asia, colindante con Irak, y es enemigo número uno de Estados Unidos, ¿no? Y de Israel. A ese pobre país no lo dejan vivir, no lo dejan vivir, vive con sanciones más de 20 años. Irán, como es un país sumamente, se podría decir, no avanzado tecnológicamente, pero tiene su propia industria tecnológica. Ellos producen sus propios autos, todo lo que ellos consumen, porque no le dejan entrar nada, está embargado, está sancionado, ¿no? Por una, por petición de Israel, porque Israel es el enemigo número uno. Ellos son musulmanes, Israel es un país sionista, ¿no? Entonces son sumamente países muy confrontados. Y como Israel se podría decir, el brazo derecho de Estados Unidos le ha impuesto sanciones a Irán por el tema de su petróleo y todo, ¿no? Es una historia larga. Entonces, Irán está, desde hace más de 10 años, está en el camino de generar su propia bomba nuclear, cosa que Israel ya, los norteamericanos le dieron bombas atómicas a Israel. Y en esa parte del planeta, que es Oriente Medio, Israel es el único que tiene esa capacidad nuclear. Y el único que le hace contraparte a Israel es Irán. Y por eso le han bloqueado todo tipo de, económicamente, comercialmente, ¿no? Pero Irán ha seguido desarrollando su programa nuclear a pesar de las sanciones. Y como no pueden invadir, porque Irán es un país grande, es un país con mucha población, más de 80 millones de habitantes tiene. Sí, 80 o 100 millones. Es un país industrializado medianamente, o se podría decir más que medianamente. No han podido ni invadir los Estados Unidos ni Israel, como lo han hecho con Irak. Entonces, ellos a toda costa quieren destruir su programa nuclear, su programa atómico de Irán. Por eso vienen las sanciones y más sanciones, ¿no? Como siempre. ¿Qué hicieron? Que mandaron una bomba lógica, un programa Stuxnet se llama, hace muchos años ya atrás, ¿no? Y ese programa estaba sencillamente programado para estallar
en tal fecha, que fue, creo que si no me equivoco, el 2014 o el 2015 fue, uno de esos años. Pero ese había sido implantado ya a finales del 2009, creo. ¿Cómo funciona? Lo implantaron, el virus entró. ¿A dónde entró? Para hacer el enriquecimiento de uranio, existe una centrifugadora, se llama, ¿no? Ustedes no sé si saben que la bomba atómica se hace con uranio, ¿no? El uranio altamente enriquecido, al 90% tiene que ser. En estado natural está al 10, ¿no? Pero cuando uno le pone ese material de uranio en centrifugadoras, como las de la ropa, ¿qué hace la centrifugadora de la ropa? Lo que hace es sencillamente el agua, expulsa el agua, ¿no? Y queda solamente la ropa. El agua sale expulsada por la velocidad angular que tiene, ¿no? Es lo mismo, el mismo principio, ¿no? Esas centrifugadoras funcionan a una velocidad, pero no es como la lavadora, pues, ¿no? Son velocidades, altísimas velocidades, donde básicamente los elementos que no pertenecen, que no son uranio, salen expulsados a nivel atómico, estamos hablando. Y el uranio se va enriqueciendo. Son procesos larguísimos, no es que una sola vez le ponen, ¿no? Hay centrifugadoras para enriquecer al 40. De ahí pasa a otras centrifugadoras más poderosas y con otras cualidades más, no es nomás dar vuelta, que enriquecen al 60. Y de ahí pasan a otras centrifugadoras más especializadas a nivel atómico para enriquecer hasta el 90%. Y esas centrifugadoras son máquinas muy sofisticadas que están gobernadas por computadoras. Entonces, ¿qué hicieron estos países? Emitieron una bomba lógica, ¿no? Introdujeron una bomba lógica a las computadoras de las centrifugadoras para que en el año que ello estaba programada, porque no tenían control, digamos, no tenían acceso a internet, esos virus se activen y empiecen a generar un caos en las centrifugadoras. Es decir, las centrifugadoras empiezan a perder el control, a girar, pero tan rápido, de manera descontrolada, con una desincronización total del equipo, de tal modo que el equipo termina explotando, termina arruinándose. Y lo hicieron. Esa centrifugadora se activó en la fecha especificada y sencillamente sus centrifugadoras de gran parte, ¿no? No todas, porque no es una centrifugadora, son miles de centrifugadoras que tiene Irán, ¿no? Una gran parte, por lo menos una cuarta parte de sus centrifugadoras se dañaron porque había ingresado el virus, el famoso Stuxnet, que se activaron en una fecha establecida y lo único que hicieron es hacer que la centrifugadora empiece a volverse loca y, bueno, se destruyeron, ¿no? Entonces esas son las bombas lógicas que permiten activarse en una cierta fecha o a una cierta acción y empiezan a generar un caos en la computadora o en las máquinas que están infectadas. Normalmente se utiliza la bomba lógica cuando uno no tiene acceso, ¿no?, al equipo, ¿no? El caballo de Troyano se utiliza cuando uno tiene acceso al equipo por internet o algún medio de comunicación para robar la información. Pero si hay un equipo que no está conectado al internet ni a algún lado para que yo pueda controlar o sacar algo o darle una instrucción de poder ejecutar la acción, no voy a poder controlarla, ¿no ve? Entonces la única forma es meterle una bomba lógica para que esa se active, aunque no tenga comunicación el equipo en una cierta fecha establecida. Pero también hay los famosos gusanos. Los gusanos, los que más abundan en nuestro ambiente, ¿no? No sé si se les ha pasado que a veces, la mayoría de las veces hay programitas que lo ocultan. Se me ha borrado mi información, dicen, no, no hay, me ha borrado.
En realidad es un gusano que le infecta al flash, el flash lo mete a una computadora sana, lo infecta a la computadora. Esa computadora mete a uno flash limpio y lo infecta, o sea, se va reproduciendo de tal manera de dispositivo en dispositivo que miércolina, al final todo el mundo aparece con ese gusano, siempre y cuando no tenga el antivirus. Pero los antivirus también tienen que tener una definición de virus, se llama, ¿no? ¿Qué pasa si yo hoy día instalo el antivirus? Y muy bien, me va a proteger los virus hasta el día de hoy. Pero si mañana yo o pasado aparece un nuevo virus, el antivirus ya no lo va a reconocer. De nada sirve. Por eso que los antivirus necesitan tener una actualización diaria de la definición de virus. Entonces, si ustedes tienen en su computadora un antivirus, ese antivirus tiene que tener una descarga automática y diaria de las definiciones de virus. Si no es así, es de gana, mejor desinstálenlo porque en realidad no le va a cubrir de nada. Los antivirus necesitan tener una actualización. Y para tener la actualización uno tiene que tener o bien el permiso o bien un antivirus que sea hackeado o craqueado, en este caso no es hackeado, para que le engañe al servidor del antivirus y diga que es como si su equipo tuviera licencia, pero en realidad no la tiene, ¿no? Entonces, cuando instalen un antivirus, instalen uno que sea hackeado o bien uno que tenga mejor si es con licencia, que no vale muy caro, que vale 50 o 60 pesos por año. ¿De qué le va a servir eso? De que sencillamente su equipo no se va a infectar de ningún virus y bueno, no se le va a perder información o no se le va a borrar o sencillamente no se va a ver lento o va a estar haciendo borrar a su computadora. Entonces, lo que más abunda el gusano, que son programas que se reproducen y infectan de uno a otro, es como los virus, ¿no? Es como el SIDA, ¿no ve? Las personas que lo que hacen, uno infecta al otro, el otro infecta a otro, así. Van dando por todos lados, ¿no? Entonces, es prácticamente así, equivalente, digamos, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de virus que más se conocen. Ya les he explicado su funcionalidad, cómo funciona el uno, cómo funciona el, para qué se ocupa el uno, el otro. Los gusanos normalmente lo hacen personas sin, con mucho tiempo de disponibilidad para sencillamente molestar a la... Estos virus son muy inofensivos. No son que le hacen burreras. Esto sí le roban información, le sacan información, muchas cosas. Esto le destruyen la máquina, hacen cosas medio raras. En cambio, estos son virus que lo único que hacen es el archivo le oculta, le vuelve un poco lento, ¿no? Así. Pero grandes consecuencias no tiene, se reproducen. Y la mayoría de la gente peca, pues, ¿no? Uno visita una página web, ¿no? Y algo medio rara le dice, haz clic acá, uno le da un clic y ya está infectado. Supuestamente ya le entró el virus porque ya normalmente son páginas para eso, para infectar, ¿no? ¿Y para qué utilizan algunos? Para robar datos de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, digamos, ¿no? Para eso utilizan, ¿no? Y les resulta, ¿no? Hay mucha gente que cae en eso, ¿no? Y desgraciadamente después pierde su dinerito, algunos de dólar en dólar, pues a nivel global se hace harto dinero, ¿no? Robando de dólar en dólar. Entonces, esa es la forma de cómo trabajan los virus. Se reproducen de una manera rápida, yendo de un sistema a otro sistema, básicamente a donde ellos atacan al sistema operativo. Ya hemos hablado del sistema operativo. Los sistemas operativos son muy sensibles a los virus que hacen posible el mal funcionamiento de este. Hay especies de tipos de virus también, ¿no? Hay 6 especies, los parásitos, que básicamente son virus, como su nombre lo dice, ¿no? Afectan al fichero de archivos ejecutables. Alguna vez ustedes van a ver que abren un programa y no abre el programa. O quieren abrir el archivo y no abre el archivo. Ven el archivo de Word, pero le dan un doble clic y no abre. Dicen, no abre, está con virus.
es un archivo parásito, ¿no? Ya lo frego. En realidad lo que hace es ocultarle el archivo original y ponerle un duplicado, pero con el logotipo, el nombre del mismo archivo de Word o de Excel, lo que sea, y lo único que hace es no ejecutar. Pero el archivo original está guardado, oculto, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que ese tipo de virus, uno lo que hace es borrar ese archivo, obviamente, el icono ese, y darle opciones en el explorador de Windows, opciones de carpeta, mostrar archivos ocultos, lo muestra, y ahí están todos los archivos que uno quería abrir, pero están ocultos. Esos son los famosos parásitos. Los famosos archivos del sector de arranque son los que más dañinos son. Normalmente en la computadora, en el disco duro, hay una parte que dice el sector de arranque, ¿no? El sector de arranque es aquella parte del disco duro donde están los programas que cuando uno enciende la computadora son los primeros programas que cargan la computadora. Es decir, cuando uno enciende la computadora, siempre lee a partir del sector de arranque los primeros archivos que cargan el sistema operativo. Si yo daño ese sector de arranque, sencillamente la computadora no va a encender. Y de ahí es que viene que algunas personas infectan su computadora, ¿no? Lo apagan bien, después le vuelven a encender al día siguiente o después de un rato y ya no enciende, le sale una pantalla negra y dice, falta el sistema operativo, o no hay sistema operativo, o falta el archivo de arranque, así. Ya no enciende. Lo apagaron bien, pero sencillamente la siguiente vez que enciende, ya no enciende, ya aparece la pantalla negra, ¿no? Y dicen, pero ya no le dice nada, dicen, ¿no? No es que no le hizo nada, le contagió con un virus de arranque y ese virus lo que hizo es borrar el sistema de arranque y ya no puede leer el sistema operativo, ya no inicia en realidad el sistema operativo. Entonces, ese es un virus de arranque que daña el sistema de arranque, la primera parte de el disco duro que se encarga de hacer funcionar el sistema operativo. Los famosos multipartitos, básicamente combinan capacidad de los parásitos con los de arranque, ¿no? Además de ocultarle algunos archivos, le borran parte del sistema de arranque. Son un poco más complejos, ¿no? Que ambos hacen. Los virus acompañantes básicamente no modifican ficheros, pero crean un nuevo programa en el mismo nombre legítimo. Engañan al sistema operativo. Estos son los famosos virus que cuando uno quiere ejecutar algún programa, ejecuta ese programa, Word, digamos, pero generando más daño a otros programas. ¿Sí? Los famosos virus de vínculos que infesta un directorio de la computadora, ¿sí? Y desencadena un efecto dominó en varias partes de la computadora. No sé si han visto algunos virus que uno tiene una carpeta ahí y abre la carpeta y nunca abre la carpeta. Pero si estaba aquí y le abre clic en la carpeta y no abre la carpeta. Y le bota otra carpeta. Ese tipo de virus es básicamente el acompañante que va infectando varias cosas a su paso, porque el de vínculo, perdón, porque nosotros mismos le estamos haciendo clic en el icono del virus que está camuflado como una carpeta. Seguimos infectando a medida que hacemos más clic en el vínculo, en la carpeta, más estamos infectando. Pero no abre nunca la carpeta. Y lo de fichero que ya les había dicho, ¿no? Que son los famosos virus que están dentro de un archivo de Word, pero incrustados. Si uno abre el archivo de Word, abre el Word, no como el otro, abre el Word, pero ya abre mal. Ya abre con cosas media raras, ¿no? Y a la vez ha contagiado otros archivos más.
Entonces son diferentes tipos de comportamientos, ¿no? Que trabajan los virus y ahora hay virus para todo, ¿no? Y hacen un montón de tonterías con nuestra máquina. Hay virus que permiten hasta quemar el dispositivo. Le queman el dispositivo. Y a los teléfonos también, pues no, uno va a entrar a una página o a algún lado que un archivo que le mandan de WhatsApp o algo y ya está contagiado su teléfono, ¿no? Solamente que no lo notamos mucho, ¿no? Pero los teléfonos están bien contagiados. Y como no hay antivirus para los teléfonos, o hay, pero no es muy utilizado como para las computadoras, no le tiramos pelota, ¿no? Normalmente el teléfono, un año, 2 años lo tenemos y lo estamos cambiando, digamos. Entonces ya no es como la computadora. Al menos en la computadora no se manejan datos sensibles, ¿no? En el teléfono, ¿no? Lo que será pues son chat y fotos, nada más. En cambio, en la computadora, la mayoría de las empresas, las oficinas manejan datos sensibles, pues, ¿no ve? O sea, información muy relevante. Y a eso apuntan muchos antivirus, ¿no? O muchos virus, perdón. En el teléfono lo único que van a robar son las fotos y los chats nomás de la gente, nada más. Muy bien. Práctico número 2, entonces, por favor, para el siguiente lunes. Entramos al capítulo número 4, que son las redes de computadoras. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, jóvenes? ¿Dudas y consultas? ¿Nada? Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son las redes de computadora. ¿Y qué es una red de computadora? Su nombre ustedes lo conocen. Red. Normalmente se le llama red, ¿no? O en inglés se llama net. Es la unión de dos o más computadoras a través de un hardware, que es el hardware, la computadora, el cable de red que une de un lado a otro, conectores, tarjetas de red, que utilizan un mismo programa o llamado protocolo. Las computadoras necesitan un mismo programa, un mismo lenguaje, se puede decir. Es como las personas, ¿no ven? Yo y un chino somos lo mismo, tenemos 2 ojos, 2 manos, una cabeza, una boca, ¿no? Y si yo quiero comunicarme con ese chino, no voy a poder hacerlo. Si él habla chino, yo hablo español, imposible, ¿no ve? Entonces, sencillamente para mí va a ser imposible poder comunicarme con él. Para poder hacerlo, tenemos que compartir un mismo lenguaje, es decir, o bien hablo yo chino y le hablo en chino a él, o él bien habla español y me habla en español. Solo así podemos comunicarnos. Y en la vida real, jóvenes, es así. Desgraciadamente, alguna vez cuando ustedes vayan a otro país, ¿no? Y no sepan el idioma de ese país, miren que es realmente una persona se vuelve ignorante en otro país. Más aún si no sabe por lo menos algo de lenguaje. Entonces, ni leer ni la carta, el menú no va a poder porque está a veces en otro idioma. Imagínense en árabe, ¿no? Imposible poder o en chino o en ruso. No se puede ni leer. Por lo menos en inglés uno lee algo, entiende, ¿no? Porque compartimos el mismo alfabeto latino, ¿no ve? Pero hay lenguajes como el ruso, por ejemplo, no tienen alfabeto latino, ellos el alfabeto cirílico, o el chino, el alfabeto chino, o el árabe, el alfabeto árabe, ¿no?
o el hindú, ¿no? Hay tantos idiomas, al japonés, que uno, por más que sepa inglés, si todo está en japonés, imposible, no va a poder, porque todas las calles, el número, todo, la carta, cuando uno va a pedir el menú, los restaurantes, todo está en japonés, uno sencillamente ve, lo único que ve son palitos nomás, y uno, ¿qué va a ser? Ignorancia total. Así es grave. Entonces, lo mismo las computadoras necesitan para poder comunicarse. Un lenguaje común que se llama protocolo de comunicación. ¿De acuerdo? Y necesitan también hardware, la tarjeta de red mínimamente, ambos, ¿no? Para poder comunicarse. Entonces, ¿qué es la red? Un conjunto de computadoras que están unidas entre sí mediante un hardware, un cable de red, y que comparten un mismo lenguaje o protocolo. Clarísimo. ¿Cuál es el propósito principal de una red? Es la de compartir información y recursos. ¿Qué información compartimos? Los datos, ¿no ve? Comparto una foto, comparto una música. Lo que estoy haciendo ahorita con ustedes es compartir conocimiento. Pero también que comparten una red, se puede compartir recursos, una impresora. Hay oficinas con el banco, donde ustedes vayan. Cada computadora no tiene su impresora. La impresora está por este lado, así. Por acá está. Entonces, cada equipo se comunica a la impresora y manda a imprimir, ¿no? Y se levanta el operador y va y recoge el papel. Que está compartiendo recursos, ¿no? O un lector óptico o algo. Entonces, solamente comparte información, no, recursos también. Mediante unos paquetes, comparten paquetes, programas también, que se pueden comunicar entre ellos. ¿Cuáles son las ventajas del uso de una red? Mantener, por ejemplo, la base de datos actualizadas. Como ya les he dicho, por ejemplo, el antivirus, si yo no tengo acceso a internet, no voy a poder actualizar, pues no, mi antivirus va a ser obsoleto y listo. No sirve de nada. Si yo tengo mi dinero en el banco y el banco no tiene acceso a internet, no voy a poder pues, actualizar mi dinero, no. No voy a poder. Las bases de datos tienen que actualizarse todo el tiempo, en tiempo real, ¿no? Entonces, las ventajas básicamente ante la base de datos actualizada, darle al usuario la capacidad de comunicarse entre estaciones de trabajo, transferencia de archivos, compartir periféricos, impresoras, láser, plotter, discos óptimos, etcétera, bajar los costos de comprar la licencia, ya lo podemos hacer todo por internet o por una red, facilitar la copia de respaldo de datos, puedo sacar copia en el Drive, en la nube, ahí está mi copia. Puedo tener correos electrónicos, comunicarse con otras redes, mantener un acceso remoto, usuario remoto vía modem, como ahorita estamos de seguridad, un montón de beneficios, ¿no? ¿Qué busca? Evitar, por ejemplo, si yo tengo acceso a internet y actualizado mi antivirus, evitar el ingreso de virus, facilitar el acceso al sistema para usuarios inexpertos, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de redes hay? Hay la red sencillamente dedicados, o tipo de servidores con servidores dedicados. Aquí vemos un servidor y estas son sus terminales, ¿no? Todas acceden al servidor. Este servidor es dedicado, se llama porque está exclusivamente dedicado a servir. ¿Sí? Lo único que hace es servir. Entonces, una red con un servidor dedicado. ¿Y cuando no es con un servidor dedicado? Cuando este mismo servidor está trabajando como una terminal. Es decir, es como si yo este teléfono, este servidor le pongo un monitor más aquí y está trabajando, digamos, para él más, digamos, ¿no?
Es decir, su computadora de ustedes lo podemos volver un servidor en una oficina y ustedes trabajan en esa computadora y todos se conectan a esa computadora. Está trabajando como servidor, ¿sí? Pero no es dedicado. Usted mismo está trabajando ahí, está haciendo una carta en Word, etcétera. ¿Cuándo es dedicado? Cuando en realidad nadie trabaja en ese servidor, solamente él sirve. Y es que en la actualidad, la mayoría de los servidores son dedicados. Cuando ustedes vayan a una oficina del banco, ustedes entran a la parte del sistema, van a ver un servidor, una máquina que nadie la toca, pero está funcionando día y noche, día y noche. Esa máquina no tiene un monitor, pero eso es solo para configuración. Nadie está encima de ella o trabajando en esa máquina. Está sirviendo dedicadamente, exclusivamente. ¿De acuerdo? Igual, cuando ustedes van a la CPD de la universidad, allá adentro entran al CPD, es un cuarto con refrigeración, frío. Ahí están unos 2, 4, unos 5 o 6 servidores. Cada uno cumple su función. Ese cuarto está vacío, no hay nadie adentro, pero las máquinas están encendidas y están trabajando día y noche. Ya los operadores están afuera en otras máquinas que acceden al servidor para hacer las operaciones. Pero ese servidor no hay nadie ahí adentro, no está sirviendo, o perdón, no está trabajando con nadie más que está sirviendo la información. Por eso se llaman dedicados. Nadie está trabajando ahí, solo se están dedicando a servir esas máquinas, ¿no? Y esos son los no dedicados. ¿Sí? Entonces, miren, son aquellas computadoras que además de ser una computadora servidor de red, puede ser utilizada como una estación de trabajo. Es decir, yo puedo hacer un trabajo ahí, digamos, una carta, un Excel, una consulta, lo que sea. Pero eso no se utiliza porque normalmente al trabajar en el servidor podemos generar algún problema, ¿no? Y cuando el servidor se cae, ahí vienen los problemas de verdad, ¿no? Toda la red se cae y ya no hay nada. No hay nada. No hay comunicación y se baja toda la red y chao. Ahí empiezan los problemas. Por eso no se los toca. Los servidores, más que él, una persona tiene que encargarse de administrar el servidor, pero de otro lado, o sea, acceso remoto, no estar ahí en la computadora manejando todo el día. Sencillo. Aquí vemos una configuración de cómo más o menos funcionan las computadoras. Si ustedes se dan cuenta, aquí está una red y aquí está el servidor. Está sirviendo a esta red. Este también está sirviendo. Esta es una red, esta es otra red. Se conectan con esta otra red. Aquí hay varias redes conectadas. Esta se conecta por el cable de corriente del teléfono, como nos conocemos en los postes de la calle, ¿no? Por vía módem puede ser, o por vía telecable, ¿no? Para llegar a una computadora en un hogar cualquiera, ¿no? Entonces, de la casa, cuando yo digo www.google.com, va al módem, del módem va por la línea telefónica o la línea telecable a un servidor, ese le manda a otro y así es la comunicación, cómo se comunican las computadoras, ¿no? Entonces, esa es la configuración de cómo se comunican las computadoras. Terminales o clientes, una terminal. Básicamente hay dos tipos, terminales tontas e inteligentes. Tontas son aquellos equipos que antiguamente se utilizaban para acceder al servidor. Antes, cuando no había lo que hoy día conocemos, fibra óptica, no sé si han visto en las ventanillas del CPD de caja en el campus universitario, hay más o menos unas 20, 25 cajas, ¿no? Y eso era porque antes se inscribía ahí. Tanta ventanilla se inscribía ahí. Y al inscribirse, esas computadoras que estaban ahí eran terminales tontas. Esas terminales no tienen disco duro, no tienen básicamente procesador, lo único que tienen es un monitor y un teclado que permite acceder al servidor. Es como una tele ya, mágicamente así. Es como una tele que está conectado al servidor y trabajamos en el servidor.
no tiene Word, Excel, no tiene nada. Solamente son teles que permiten acceder o hacer manipular el programa del servidor. No son tele, ¿no? Pero es como una tele. Lo único que hace es mostrar lo que el servidor está mandando. Nada más. Eso ya murió, ya no existe eso hoy en día. Y ahora hay todo lo que sabemos inteligente, que son computadoras normales, ustedes conocen, que están conectadas a la red y esa computadora va al servidor. Pero en ese programa hay varios, ¿no? En esa terminal inteligente, en esa computadora hay varios programas, ¿no? Varios sistemas, tienen Word, tienen Excel, puedo hacer operaciones, calculadora del Windows, o sea, son computadoras normales que están conectadas a un servidor. A eso se le llama computadora inteligente. ¿De acuerdo? Son como su teléfono, ¿no? ¿Ve? Su teléfono, ustedes tienen WhatsApp, tienen después Facebook, tienen varios programas. Son terminales inteligentes. ¿A dónde se conectan? A un servidor. ¿Qué servidor? Diferentes servidores. Se conectan al servidor de YouTube, se conectan al servidor de Facebook, se conectan al servidor de WhatsApp, así. Entonces, terminales tontas que ya no existen, inteligentes que tienen, es en realidad una computadora común y corriente que está conectada a un servidor. Eso se llama terminal inteligente. Las redes se clasifican en diferentes tipos según su distancia de su transmisión. Las redes de área local, LAN, Local Area Network, ¿sí? Las MAN, Metropolitan Area Network, y las WAN, Wide Area Network, ¿no? Las LAN son redes de área pequeña, reducida, que se utilizan para básicamente espacios pequeños como edificios, escuelas, bibliotecas, centro de computación o centro de cómputo, etc. Cuando ustedes van a su laboratorio de su carrera, van a un café internet, van a un banco, a una agencia de banco, van a Farmacor o algo, o a un supermercado, están conectadas por una red LAN, quiere decir que todas las máquinas están conectadas mediante un cable de UTP, un cable parecido al de telecable, más delgado, que están conectados entre sí las computadoras. Entonces es un área local, un espacio pequeño. Ahora, esa agencia está conectada con otra agencia, con el servidor, mediante ya telecable, o puede ser un Wi-Fi, o puede ser un fibra óptica, ¿no? Pero lo que está dentro del local está conectado con un cable UTP. Todas las máquinas. El café internet van a ver ustedes un montón de cables que se conectan a una partecita de una cosita que se llama hub. Es así, así, que tiene un montón de cablecitos que entran y se están prendiendo y se están apagando así. No sé si han visto, ¿no? Varias cositas se están ahí prendiendo y apagando en un dispositivo llamado hub, se llama, o switch. Entonces, todas las máquinas están conectadas a ese dispositivo, a este, ¿no? A este está de un lado, de una caja de ventas, así, están conectadas ahí. Y este dispositivo está conectado por una Wi-Fi, fibra óptica, a un servidor que está lejos, digamos. Entonces, a eso se llama red de área local LAN. ¿Se entiende, no? Pero si el espacio ya es más amplio, ¿sí? Ya no es pequeño un edificio, sino es una área relativamente grande, una MAN sería una red metropolitana. Por ejemplo, en la universidad se podría considerar una red MAN, no es una LAN. ¿Por qué? Porque acaso hay solamente en la universidad computadoras en el módulo, está conectado en el campus, es otro lado más lejos. Hay diferentes unidades, ¿no? Yapacaní, Montero, ¿no? Son Chiquitanía,
Hay unidades en Guarne, en Los Vallecitos, hay varios lugares, ¿no? Con el seguro universitario, restaurado que estaba en la plaza, varias unidades, ¿no? Ya cubre áreas extensas. Entonces, el MAN se utiliza para cubrir áreas más grandes, ya relativamente ciudades enteras, o, ¿no? O determinado cantidad X de unidades que están a una distancia considerable. Por ejemplo, los bancos, ¿quién me dice qué tipo de redes? ¿LAN o MAN? La red de los bancos, el banco mercantil, digamos. ¿Mm? LAN. ¿Acaso será que el banco mercantil solamente hay una caja y un edificio y todo? Man. Es una MAN porque hay agencia La Ramada, agencia Siete Calle, por todo lado hay agencia. Hay agencia Montero, Guarne, agencia Cochabamba, por todos lados. Entonces ya hay lugares extensos. Esa ya forma una red MAN. Pero dentro de la agencia, la ramada, por ejemplo, hay una LAN, ¿no ves? Dentro de la agencia hay una LAN. Están 5 cajeros conectados a un dispositivo. Esa es una LAN. Pero ya por todo lado hay cajeros, eso ya es en total una MAN. Ya. O la Farmacor, es una MAN también, ¿no? Ahí vaya, hay agencias en Warnes, Montero, en todo lado hay Farmacor. Entonces son redes ya no extensas, pero ya mucho más grandes que las LAN. Las LAN, ya les he dicho, es en una casa, en un edificio. No puede salir de ahí. Si ustedes en su casa se conectan en una LAN, van a tener 4 computadoras conectadas a su Wi-Fi, ¿no ve? Es una LAN, pero no pueden salir de su casa, ¿no ve? No pueden. Entonces es una LAN. Y una WAN es una red mucho más extensa, normalmente ya es a nivel global ya. Ya no es un país, una ciudad, ya es sencillamente es todo el mundo. Por eso es que nosotros cuando ponemos internet, ponemos esta cosa, ¿no? ¿Qué ponemos? www. Es una red WAN, World Wide Web significa, ¿no? Entonces es una red WAN. ¿Y qué es una red WAN? Básicamente es el internet que conocemos. El internet es una red WAN, por si no lo saben. Son redes extensas a nivel global. ¿De acuerdo? Entonces a eso se le llama redes de amplio espectro. Entonces las redes se clasifican según su distancia, en LAN, MAN y WAN. No se olviden. Pero según su topología se clasifican en redes anillo, en bus y en estrella. Según su topología, las redes se clasifican en anillo, que es básicamente una red que forma un anillo. Este es el servidor y los demás equipos están conectados uno con el otro. En la universidad, por ejemplo, han hecho esta topología. ¿Por qué? Porque hay una ventaja, pues, ¿no? Sencillo. Ustedes van a ver que está el CPD ahí en el campus, digamos, y pasa el puente y se conectaba con la primera facultad, que era la facultad de contaduría. ¿Sí? De contaduría, el cable de fibra óptica, y la fibra óptica pasaba a la facultad de tecnología y así. Y daba una vuelta. No es un círculo, pero es como, digamos, ovalado, no importa. La cosa es que el servidor se conecta por dos lados. ¿Qué pasa si por aquí se interrumpe la conexión? Ahí se rompe, como una vez estaban construyendo, me acuerdo, ahí en los módulos, entre una máquina, un tractor, y justamente por donde pasaba la fibra óptica de un módulo a otro, lo rompió con la pala. Entonces, ¿qué pasó? Que la información sigue la comunicación, pero por este otro lado ya. Ahí. Si yo quiero comunicarme con un servidor, por este otro lado va. Da más vuelta, pero da. ¿No? No se pierde la comunicación, es decir, es bidireccional.
por uno o por otro lado, la información va. Esa es una topología en anillo. En cambio, la topología en bus es lineal. ¿Qué pasa si yo corto el cable ahí? Miren, todo este lado de la red queda inutilizado. Por eso esta topología se ha dejado de utilizar. Ya no hay. Antes se utilizaba mucho, pero ahora ya no. Porque si yo corto la red ahí, toda esta red queda inutilizada. ¿Qué es lo que hicieron? Por eso hicieron el anillo. Sencillamente de esto lo volvieron a comunicar por acá. Así. Anillo se convierte. ¿Se entiende, no? Entonces, la topología en bus es lineal. Un punto inicio, un punto de fin, ahí muere. Y la ventaja es de que era más rápido la comunicación, pero si yo ahí agarro y corto eso ahí, la comunicación, chao esta red. En cambio aquí, no. En el otro lado, la comunicación sencillamente puede seguir fluyendo, ¿no? Entonces, pero se puede implementar otra topología más si la topología en estrella. Y es la que más se utiliza hoy en día, pero para lugares pequeños, sí. En la U, por ejemplo, para el tendido de fibra óptica no se podía haber hecho eso. ¿Por qué? Porque esta topología hace que el servidor se conecte a un concentrador que les he dicho hace rato, ese donde se prenden los foquitos, y ese va a cada lado, ¿no? Más directo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Y aquí dice ventaja, desventaja. Aquí es que si yo quiero comunicarme con este, con este, puede venir por aquí o por aquí, ¿no? Pero van una cierta cantidad de tramo, ¿no? De pasar de máquina en máquina, etcétera. Aquí es peor. Si yo quiero aquí, todo esto va a tener que pasar. Tarda más. En cambio, esta topología es mucho más eficiente porque si yo quiero comunicarme directo, no necesita ir de máquina en máquina. Tan, ahí. Pero tiene un problema que si este dispositivo llamado switch se quema, toda la red se va. Toda la red se va. ¿Me entienden, no? Y para hacer esa topología en la universidad, por ejemplo, hubiera tenido que haber esta cosita en algún lugar y todos los módulos tenían que haberse conectado ahí, digamos, ¿no? Y este se hubiera conectado con el CPD. Era mucho cable, como son extensiones grandes de la universidad. Entonces, hicieron nomás con anillo. Lo hicieron con anillo, ¿no? Pero, esta topología, la que más se utiliza, es más caro por este dispositivo llamado switch. Entonces, es así como se comunican las computadoras bajo las topologías que estamos viendo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Dudas, consultas? No, ingeniero. Bueno, según su funcionamiento también hay las redes reales y las redes virtuales, o las redes de punta, ¿no? Las redes reales, normalmente la que conocemos, son las más utilizadas, utilizan programas, son más caras, utilizan un cableado de red, una tarjeta de red, y es lo que nosotros vemos hoy día. Están implementadas en servidores Windows NT, Windows 2000 Server, etcétera, ¿no? Están conectadas entre sí, forman un sistema de redes para procesar muchas cosas. Pero las redes de punta, al contrario de las redes reales, esta red no utiliza software especial. Puede ser un sistema Windows 98, un XP con un Windows 7 o un Windows 10. Entre ellas pueden formar una red con un cableado. En cambio, una red real
necesitan los dispositivos de red, especialmente el servidor, un programa especial llamado servidor. Nosotros cuando instalamos en nuestra computadora de nuestra casa, instalamos Windows 10, Windows 7, ¿no es verdad? Pero Windows normal. Pero se van a dar cuenta que cuando instalan Windows 10, por ejemplo, les dice Windows 10 Server, dice. Es un programa especial para servidor y cuesta más caro porque se supone que va a generar dinero, ¿no? En cambio, nosotros instalamos la versión PC hogar, o sea, normal. Pero cuando yo quiero armar mi empresa, no voy a instalar pues Windows 10 normal, voy a instalar Windows 10 Server, un programa especial para que sirva de servidor ese equipo. Esa es una red real. En cambio, una red punta, yo instalo un equipo cualquiera, Windows XP, Windows 10, dos Windows 10, y lo vuelvo una red, digamos, ¿no? Como en los pequeños negocios, si ustedes van, hay en las farmacias que tienen su sistemita, ¿no? Ahí son computadoras normales que se comunican, forman un sistemita y están vendiendo, haciendo sus cosas. Pero cuando ya hay mucha información, como los bancos, la universidad, fármacos, ya necesitan un servidor con programa de servidor, que se llama los servers normalmente, o el Linux también puede ser. Entonces son las redes punta, ¿no? Entonces no es la misma seguridad que los anteriores, no son muy seguros, son mucho más baratas, las transmisiones de datos también son limitadas, ¿no? Pero son redes, pero no son seguras. Son los Windows XP, Windows 98, etc. Y las redes mentiras. ¿Cuáles son las redes mentiras? Las que supuestamente son redes, pero en realidad no es una red, sino una red virtual. Su funcionamiento es casi similar. Hay programas para hacer redes mentiras, ¿no? Para simular. Por ejemplo, los estudiantes de informática, ¿sí? Imagínense que quisieran hacer una red y practicar la parte de redes con muchas computadoras. No van a poder, pues no ven. Tendrían que tener muchas computadoras, muchos laboratorios. Y hay laboratorios que están ocupados, no es una sola materia. Entonces, ellos utilizan programas que simulan una red mentira. Así como los autitos. Ustedes descargan juegos de auto, ¿no ve? Están manejando, pero no hay auto, ¿no ve? Pero es una auto mentira, ¿no ve? O esas de guerra que están matando, ustedes tienen el arma y están matando monstruos, ¿no ve? ¿Acaso ustedes tienen arma? No tienen, ¿no? Pero simulan. Esa es una red mentira, que son programas que simulan una red real, como si fuera. Ahí salen una computadora, conectan con otra computadora, ponen comandos para ver si se comunican, mandan paquetes, etcétera, ¿no? Configuran la red y es como si estuvieran haciendo en físico con dos computadoras reales, pero en realidad no hay las computadoras, sino es un programa que está simulando una red. Entonces, esas son las redes. Vamos a quedar ahí. Vamos a ver la siguiente clase, el Internet. Vamos a llamar hoy día asistencia, por favor, no se retiren. Y los que voy nombrando ya pueden pueden retirarse. A ver, vamos a nombrar. Ya no hay adición, ¿no? ¿Ya acabó? Hay todavía, ingeniero, El creo web que es hasta mañana. hasta el 14. Hasta el 14, ingeniero. Ay, pero en teoría ya los que ya quieren adicionar ya están presentes, pues no ve. Ya fuera mucha dosis que no se aparezcan. Como una vez un muchacho apareció y apareció casi al final de semestre. Recién adicioné la materia, me dice. ¿En qué anda, ingeniero? Quiero saber, me dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Y todo el semestre que ha hecho? Es que no adicionaba, me dice. Y le dije, es que yo no sabía si iba a poder entrar o no. Pero usted tenía la obligación, pues, de entrar a clase, supuestamente, pues. Pues ahora yo quiero dar mis parciales, me dice, ¿no? No se puede, pues. Si no, casi al final del semestre apareció, casi al final del semestre. A mí ya me pareció ya
La verdad que a veces hay estudiantes que son, no sé si se hacen o son de verdad. Yo creo que se hacen nomás. Bien, a ver, vamos a llamar ahora. Aguilera está. Presente, ingeniero. Ya, Alba. Los que nombro pueden retirarse ya. Alba, Antoriano, Arias, Presente, Arias. ya, Arroyo, Presente. Ballesteros, Presente, ingeniero. Borda, Bravo, Presente, Bravo, ingeniero. ya, Borda, presente, Inge. ya, Cabrera, Presente, ingeniero. Callejas, Presente, ingeniero. Chávez, Choque, Presente. Claure, Presente, ingeniero. Clemente, Presente, ingeniero. Colombo, Presente. Condori, Presente, ingeniero. De la Vía, Presente, ingeniero. Durex, Presente, ingeniero. Flores, Presente, ingeniero. Gutiérrez, Guzmán, Justiniano, Presente, ingeniero. presente quién, Guzmán, Justiniano, ¿cuál? Justiniano. Aguilera o Cochiné. Chiné. Aguilera, presente. Ahí ya. Justiniano Cochiné, Presente, ingeniero. López Llano, Presente, Mar- ingeniero. Martínez, Mojica, Molina, Justiniano, Presente, ingeniero. Mojica. ya. Mur, Presente, ingeniero. Buen día. ya. Ortiz, Presente, ingeniero. Padilla, Presente, ingeniero. Terraza, Presente, ingeniero. Platters,